Voy a continuar la cuarta parte del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé. ¿Quiénes vinieron el viernes? A ver, diga, de alguna manera exprese si la enseñanza le trajo bendición. ¿Sí? Mejor con un amén, ¿verdad? 1, 2, 3. Bueno, vamos a continuar el día de hoy y ahí les encargo mi tecito. Bueno, ok, acompáñame a Hechos 14. Quiero básicamente, a ver si puedo hacerlo en 5 minutos, 7 minutos, así un resumen de lo que compartí el viernes, para que los que no pudieron venir puedan conectarse con la enseñanza, ¿de acuerdo? Hechos, viviendo bajo el poder del Espíritu Santo, primer viaje misionero, parte 4. Bueno, hablamos de que el capítulo 13 y el 14 del libro de los Hechos nos relatan el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé, ¿ok? Ahí les mostré un mapa, pero pues no se los voy a mostrar. Pero el día viernes tocamos cuando ya están en Iconio, ¿ok? Son expulsados de Antioquía de Pisidia y se van a Iconio. Bueno, ahí les ocurre lo mismo que les ocurrió en Antioquía. Ellos fueron a una sinagoga, predicaron el evangelio, mucha gente se convierte y luego hay una oposición. Sin embargo, los apóstoles, que se les llama así a Bernabé y a Pablo, en el caso de Bernabé se le llama apóstol en términos de ser un enviado, que eso es lo que significa apóstoles, no necesariamente como parte de los apóstoles que sí vieron a Jesús y anduvieron con Jesús, ¿ok? Bueno, ellos siguen predicando con valentía el mensaje de la gracia de Dios, y ahí aprendimos que tú y yo debemos predicar gracia, no condenación, ¿ok? Entonces el Señor hizo milagros extraordinarios, maravillas, y en todas esas ciudades donde ellos fueron, su principal misión era predicar la palabra de Dios. No fueron enviados para ser hacedores de milagros, sino predicar el evangelio, y como consecuencia, si la voluntad de Dios era sanar, sanaba, ¿ok? Entonces ellos, estando en Iconio, los corren, los expulsan y se van a Listra. Ahí en Listra, bueno, y también vimos cómo es la ruta de la oposición. Primero hay un rechazo al evangelio, no la razón, lo que mueve a rechazar el evangelio es la incredulidad, pero una incredulidad deliberada a pesar de las evidencias, ¿ok? La segunda es una difamación a los mensajeros de Dios o a los testigos, que es constante. Ellos envenenan e influyen para el mal en las mentes débiles, ¿ok? Y luego la ruta culmina con un intento de muerte por lapidación. Entonces los apóstoles huyen de ahí y se van a Listra. Ahora, esa acción de huir no es de cobardes, sino es de sabios, porque ellos van a continuar con el plan de Dios. Entonces llegan a Listra, y en Listra, ¿qué ocurre? Un milagro impresionante, ¿ok? De un hombre que es sanado. Hasta ahí me voy a quedar. ¿Ya ven? ¿En cuánto tiempo lo hice? Ando medio malón, hermano, pero no de COVID, para que no me rechace. Y sí, tengo que confesar algo, que no les voy a decir algo. ¿Qué le parece si vamos desde el versículo 8 en adelante? Hechos 14. Bueno, como se los dije ahorita, como dices, ay, esa fue la enseñanza el viernes. No, bueno, qué bueno que no vine. No, fue poderosa. No porque lo digo yo, porque la palabra lo hace. Ajá. Ok, vamos a ver ese milagro, leerlo y luego ya seguimos. Versículo 8. Mientras estaban en Listra, ya sabe que uso la Nueva Traducción Viviente,
Pablo y Bernabé se toparon a un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta: levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Eso es lo que vimos, ¿eh? Ese es el milagro. Hoy vamos a compartir lo que sigue. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: estos hombres son dioses en forma humana. Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad, así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerles sacrificio a los apóstoles. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvias y buenas cosechas y les da alimentos y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas, Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Luego unos judíos llegaron de Antioquía a Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Ok, oramos. Padre celestial, te damos las gracias de todo nuestro corazón por el honor y el privilegio que nos das de estar aquí en tu casa este domingo hermoso, Señor, y queremos honrarte por medio de una predicación fiel, Señor, apasionada, y rogándote que bendigas los corazones, las vidas, Señor, de todos mis hermanos, de todos tus hijos que hoy están aquí, y nos ayudes a hacer tu voluntad de todo nuestro corazón. Recibe toda la gloria de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Ocurre el milagro y la pregunta es: ¿cuál es la reacción que tuvo la multitud al ver delante de sus ojos ese impresionante milagro de sanidad en un hombre que estaba lisiado de ambos pies, que así había nacido, por lo tanto jamás había caminado, y estaba ahí sentado escuchando al apóstol Pablo predicar? ¡Qué bendición! Imagínate que Pablo estuviera en vida y tuviéramos el honor de tenerlo aquí con nosotros predicando. Bueno, ese hombre estuvo ahí en primera fila escuchándolo. Él tiene fe para ser sanado. Pablo lo percibe, un hombre sensible espiritualmente, guiado por el Espíritu Santo, le da ese discernimiento y entonces a gran voz dice: levántate. Y el hombre de un salto, imagínate. Quise ponerle una prueba a la iglesia el día viernes, que se pusieran sentados ahí de cuclillas y que de un salto se levantaran. Pues no, nadie se atrevió, ¿verdad? Y sí recomendamos tomar grenetina en ayunas, para que pues ahí en los huesos, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la reacción? Versículo 11. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, gritó en su lengua materna, licaónica. Hablaban griego común, pero gritan. Estos hombres son dioses en forma humana. Ese fue el grito. O sea, la multitud se puso eufórica. Alguien gritó de tal manera que afectó a la multitud. Estos hombres prácticamente divinizaron a Pablo y a Bernabé como dioses. Era una especie, aunque esto no es así, era como si esta multitud de gente canonizó a Pablo y a Bernabé, pero no en santos, siendo humanos, sino en dioses. Imagínate, qué impresionante. Ahora recordemos que Listra era una ciudad pagana, politeísta. Versículo 12.
Decidieron que Bernabé era el dios Zeus y que Pablo era el dios Hermes, porque era el orador principal. Y aquí hay algo interesante que ahorita quiero comentar. Ellos mismos, en base al conocimiento de sus propias creencias religiosas griegas, romanas, decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus por esa imponente presencia que tenía, porque tenía presencia Bernabé. Entonces ellos dicen: no, él es Zeus y él es Hermes. Ahora, Zeus era Júpiter, ya hablando en términos romanos, era Júpiter. Y Pablo era Hermes o Mercurio, porque era un orador. Ahora, respecto a estos dioses, según la mitología griega, podemos decir de forma muy concisa que Zeus era el rey y padre de todos los dioses y de los hombres. Era el Dios supremo, el Dios del cielo y del trueno. Era el Dios que gobernaba a los dioses en el Olimpo, en ese lugar donde solamente los dioses podían estar. Así que Bernabé es Zeus para ellos. Y Hermes era hijo de Zeus. Era hijo de Zeus y de la ninfa Maya. Ahora, era el dios griego, vocero y mensajero del resto de los dioses. Y aquí hay algo muy interesante. Entonces, seguramente tú has visto alguna imagen de Hermes y se le presenta con unas sandalias que tienen unas alas, un casquito con unas alas y un estandarte que viene como un águila y unas serpientes trenzadas, y siempre va como corriendo, así volando, porque es el mensajero. Y entonces es interesante ver esto. ¿Cómo se relaciona Hermes con la hermenéutica? Ok, ¿ya has oído acerca de la hermenéutica? Ok, es la ciencia que nos ayuda por medio de reglas, cómo interpretar correctamente la escritura. Decía el pastor Jorge: ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Y qué debo hacer? Básicamente diríamos que esta es la hermenéutica, el arte de poder interpretar debidamente la escritura. ¿Ok? Ahora, la palabra hermenéutica hace referencia al dios Hermes. Hermenéutica viene de Hermes. ¿Has escuchado la palabra hermético? Bueno, tiene que ver. Hermes era el mensajero encargado de llevar los mensajes secretos herméticos a los dioses. Entonces, como Pablo es el que está predicando y dando el mensaje, dicen: ¿este es Hermes? ¿Ok? No más así. Entonces, se le dice que era el patrono del entendimiento humano y de la comunicación. Imagínate que en él se originaba la escritura y el lenguaje. Entonces están viendo a Pablo predicar y dicen: es Hermes. Entonces ellos deciden quién es Zeus y quién es Hermes, o Júpiter y Mercurio. Ahora, ahorita voy a mencionar algo de lo que se da en por qué ellos hacen eso, pues que se les avalanchan, son dioses, ¿verdad?, que han descendido en forma humana. Ahora, en ese momento, Pablo y Bernabé no entienden lo que dijeron. Estos hombres son dioses que han descendido en forma humana. ¿Por qué no entendieron? Porque hablaron en su lengua materna. Entonces, no entienden y ven un alboroto en la multitud que se suscita después del milagro, y este grito: estos son hombres, son dioses. Imagínate. Toda la gente pues empieza a alborotarse todo, se llenan de euforia. Ellos no entienden qué dijeron,
¿Qué está pasando? ¿Te das cuenta? Estoy tratando de crear este escenario. ¿Qué es lo que está pasando? Ellos notan que las miradas se vuelven a ellos y ya se olvidaron del sanado. O sea, aquí el milagro nada más provocó y los incitó a la idolatría, no a glorificar a Dios, como en otras ocasiones anteriores a esta, que la gente alabó a Dios por el milagro del cojo sanado. Aquí no alaban a Dios, aquí se enfocan en Pablo y en Bernabé. Entonces eso los desconcierta y se dan cuenta. Yo estoy creando esto, no es lo que literalmente dice la Biblia acerca de que las miradas se enfocan en ellos. Algunos dicen, entonces ellos, ¿qué está pasando? Esto los desconcierta aún más. A lo mejor tú llegas a pensar, a lo mejor este alboroto que se está dando es porque, pues a lo mejor quieren honrar a los predicadores, ¿verdad? Ahora, dice que el versículo 13 que el templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Ahora, ¿te imaginas el templo de Zeus? Imagínate que estamos aquí y está sentado en un trono y la imagen es como 3 veces la altura de esto y así gigantesca con sus columnas, y tú ves ahí el templo de Zeus. Impresionante. Los apóstoles están afuera de la ciudad y el templo está justo, los apóstoles están en las puertas de la ciudad, que es de entrar a la ciudad, puede estar dentro o fuera. El templo está afuerita y ellos están en las puertas. Entonces están viendo esto, parte final del versículo 13. Así que el sacerdote del templo de Zeus y la multitud llevaron toros y coronas de flores o guirnaldas a las puertas de la ciudad donde están los apóstoles y se preparan para ofrecerles sacrificio. Ellos no entienden lo que está pasando, pero cuando ven al sacerdote y a la multitud, seguramente entre música, danzas, fiesta, gritos, euforia, y que se dirigen para ofrecerles sacrificios a ellos, imagínate lo que pasa por su cabeza. Se llenan de alarma, se produce un impacto en sus vidas. Ahora, la gente sacrificaba, los sacrificios paganos, mataban animales para complacer a sus dioses. Y ellos quieren complacerlos a Bernabé y a Pablo. Ahora, aprovecho para decir que existe una diferencia infinita entre los sacrificios que Dios demanda para sí, descritos en la Biblia, su significado y su propósito, de los sacrificios paganos. Hay una diferencia eterna, nada que ver. Bueno, ellos están ofreciendo, quieren ofrecer un sacrificio así, pagano. Ese tema no nos ocupa hoy. Ahora, ¿por qué están haciendo? Porque ellos están tratando de congraciar con sus dioses, porque había una historia, una tradición en Listra que está registrada por un poeta que se llama Ovidio, de que en una ocasión los dioses Júpiter y Mercurio vinieron de incógnito a la ciudad de Listra para recibir alojamiento y ser alimentados, pero el pueblo los rechazó. Pero solamente una pareja de ancianos, un anciano llamado Filemón y su esposa Baucis, sí los hospedaron. Entonces, al resto de la población, en un juicio y venganza de los dioses, los mataron en una inundación. Y solamente vivieron esta pareja de ancianos. Su cosecha fue tan próspera que se convierte en un templo y ellos ejercen el sacerdocio. Y cuando mueren se convierten en 2 majestuosos árboles.
Entonces dijeron: no la vamos a volver a regar. Hay que congraciarnos con Zeus y con Hermes para que no se venguen. ¿Ya entendiste? Entonces, aquí quiero aprovechar. Ven al sacerdote. Ahora el toro era representativo del dios Zeus. Ajá. Por su fuerza, por su poder. Por eso es que ahí van toros. Ajá. Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Qué siente el ser humano? Está Pablo predicando, y Bernabé. Repito, la multitud está eufórica. Los mira, los señala, se quiere avalanchar sobre ellos. Viene el sacerdote, les van a ofrecer sacrificios. Ellos se convierten en los objetos de la adoración. ¿Qué siente? Mi pregunta es: ¿qué siente el ser humano? ¿Qué pasa por su mente? ¿Cómo es afectada su realidad cuando el hombre le rinde o le hace objeto de su adoración? Repito, ¿qué pasa en su vida cuando el aplauso, la admiración y el reconocimiento se convierten en alucinógenos en aquellos que lo reciben, y como una droga más potente que la cocaína, que adultera las hormonas de su felicidad? Yo no quisiera estar en esa posición, pero sí quisiera, nada más a manera de investigación, pero que me sacaran de ahí. Si yo no puedo con eso. Hay personas una persona se metió a un hospital de personas con demencia, de locos, que había muchos atropellos e injusticias, para investigar, porque era una persona, en este caso como un abogado, un investigador, y dijo: voy a meterme ahí, me voy a hacer pasar por un loco para ver todo lo que hacen ahí. Esa persona sintió que ya se estaba volviendo loca y que ya no iba a salir de ahí. Por eso digo que si yo quisiera ver qué se siente, qué se vive, sáquenme, porque yo no sé si voy a superar eso. Es tan fácil perder el piso, escúchame bien, cuando somos adulados, porque la adulación es un reconocimiento, una admiración exagerada, fuera de sí. Mira el mundo del espectáculo. Ve cómo la gente se avalancha sobre sus artistas, cantantes y grupos musicales. Ve cómo grita eufórica, llora, se desenfrena, se descompone, se desmaya. Es capaz de hacer muchísimas cosas. No le importa cuánto tenga que gastar, pero quiere estar cerca de esas pequeñas divinidades. Quisiera tocarlas, y para ellas estar frente a ellos y a tocarlos es un sueño. Es como no es real. ¿Sí estás conmigo? Entonces la gente piensa que esas personas, esos ídolos, son de otra naturaleza. Por eso esa gente dijo: son dioses que han descendido en forma humana. Y tú dirás: no, eso pasó ahí, eso no, esto es real. Por eso repito, ¿qué vive la persona que es un objeto de adoración para otro ser humano? Porque hay personas que se matan y se quitan la vida por otro, y les mendigan amor, tiempo. Son capaces de renunciar a la escuela, de dejar a los padres, de terminar con la familia por seguir a alguien que ni les ama. Entonces, que esa gente del mundo que recibe esa adoración,
Yo digo, ¿qué sienten los ídolos cuando la gente se les rinde de esa manera? Pues ellos saben que pueden manipularlos a su antojo. A su antojo. Así, hasta hacer de las cosas que ni nos imaginamos. A ver, mujeres, desvístanse. Ahí van miles haciendo todo eso. Tristemente esto ocurre en el mundo cristiano. Cuando una admiración rebasa la línea saludable, se vuelve idolatría. Debemos reconocer cuán vulnerables somos ante la adulación. Así. ¿Somos inmunes a los efectos de la adulación? No. ¿Todos tenemos necesidad de ser reconocidos? Sí, sí. Aunque tú digas, no, yo no. No, sí. Sí. Todos necesitamos. Hay una necesidad en nuestra vida de ser reconocidos por lo que llegamos a hacer. Y no que nos aplaudan, simplemente gracias. Porque cuando nadie nos da las gracias por lo que hacemos, nos sentimos, hijo, como que nosotros lo que hacemos a nadie le importa. Y me refiero a la necesidad de un reconocimiento sano, saludable, que nos hace bien, no que nos descomponga. ¿Cómo podemos protegernos? ¿Habrá alguna vacuna contra los efectos de la adulación? ¿Cómo debe ser nuestra reacción cuando la gente, de manera equivocada, sin entendimiento, conocimiento de lo que la Escritura dice, y que quiere rendirnos no una honra humana, la cual debe ser aceptada con humildad, porque dar honra a quien honra merece, honrarnos unos a los otros, dice la Escritura? Pero ¿cuál debe ser nuestra reacción cuando esa honra no es saludable, sino que esa honra nada más debe ser dirigida hacia Dios y no a nosotros? ¿Cómo debemos reaccionar? Por ejemplo, cuando la gente te dice que ores por ellos porque a ti Dios sí te oye y te hace sentir que tú eres el intermediario entre Dios y ellos. Ora por mí, a ti Dios sí te oye. Diosito a ti sí te oye. Y la persona puede ir con muy buena intención y porque puede ver tu vida espiritual, pero ¿qué vas a hacer? ¿Nada más a mí me oye? ¿Yo soy el intermediario? O cuando la gente cree que de ti emana el poder porque tienes el don de sanidad y te empiezas a adjudicar los halagos y los reconocimientos. O cuando la gente te dice que solamente cuando tú predicas o cantas haces descender la presencia de Dios. No te desconectes de lo que estoy predicando, Pablo está y Bernabé tentados a ser adorados. ¿Recuerdas lo que le ocurrió a Herodes Agripa cuando la gente le ovacionó? Voy a recordarte cuando prediqué la muerte de un ídolo de carne y hueso. Cuando llegó el día, Herodes se puso sus vestiduras reales, se sentó en su trono y les dio un discurso. El pueblo le dio una gran ovación gritando: es la voz de un Dios, no la de un hombre. ¿Ya te diste cuenta que es real esto? La gente dijo: no, él no es humano, es un Dios. Vestiduras reales, sentado en su trono y su discurso. Dice que al instante, un ángel del Señor hirió a Herodes con una enfermedad porque él aceptó la adoración de la gente en lugar de darle la gloria a Dios. Así que murió carcomido por gusanos. ¿Qué vamos a hacer cuando la gente se acerque con ignorancia, no con un acto de maldad, con ignorancia, y nos quiera poner en el pedestal de la divinidad? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Qué vamos a hacer? Dice el historiador Josefo: más de lo que dijeron las multitudes ese día, y si hasta ahora te hemos temido como a un hombre,
De aquí en adelante reconocemos que tú eres más que un simple mortal. Imagínate. Así que Dios castigó a Herodes por aceptar la adoración que solamente a Dios le correspondía. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Cuál fue la reacción de los apóstoles cuando oyeron lo que pasaba? Versículo 14 en adelante. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y en el pasado Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Y por ejemplo, les envió lluvia, buenas cosechas, les da alimento, corazones alegres. Ok, ¿cuál debe ser nuestra reacción? Ve cómo reaccionan Pablo y Bernabé. Número 1, se horrorizaron. Número 2, simbólicamente rasgaron sus ropas. Ellos literalmente rasgaron sus ropas. O sea, ¿qué debemos hacer? Bueno, ahí va, horrorizarnos. Simbólicamente rasgar nuestras vestiduras. Número 3, aclarar quiénes somos. Número 4, explicar cuál es nuestra misión. Y número 5, explicar el evangelio. Se horrorizaron, sintieron pavor, consternación. Esta palabra de horrorizados significa y se trata de una agitación o de una palpitación que puede ser causada por cualquier emoción, pero aquí específicamente es por el miedo. Es un terror. Esta palabra tiene que ver que se trata de una amenaza. Mi vida está siendo amenazada con esa opinión, ese comentario. Mi vida está en riesgo. Estoy en un plano de tentación. ¿Qué debes hacer? Horrorizarnos de tal blasfemia. ¿Ok? Es un desapruebo total. Horrorizarnos de que tal esta es una violación al primer y segundo mandamiento: no tendrás dioses delante de mí. No te harás ninguna semejanza de lo que hay en el cielo y en la tierra. Así que no aceptemos que se nos asemeje con Dios. ¿Ok? Debemos horrorizarnos. ¿Puedes ver el contraste de Pablo y Bernabé y de Herodes Agripa? Herodes aceptó la adulación y la adoración. Los apóstoles se horrorizaron. Qué contraste. Dice la traducción del lenguaje actual: cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta de lo que pasaba, rompieron su ropa para mostrar su horror por lo que la gente hacía. Número 2, es simbólicamente rasgar nuestras vestiduras. Y eso en la expresión judía significa horror y repulsión ante la blasfemia. Desapruebo total. ¿Ok? Número 3, debemos cuestionar, demandar una respuesta con un sentido de alarma y consternación. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué lo haces? Y ellos lo hicieron con humildad, amigos, señores, hermanos. Número 4, debemos aclarar quién somos. Ellos dijeron: nosotros somos simples seres humanos, tales como ustedes. ¿Te das cuenta? O sea, abran los ojos, no se equivoquen. Somos simples mortales de carne y hueso, imperfectos, finitos, vulnerables, débiles, así como ustedes. Entonces, hermano, cuando vengan estas cosas a nuestra vida, no, tú sanas. No, hermano. Dios es el que sana.
Yo simplemente soy un siervo inútil, un vaso, un instrumento que por gracia Dios decidió elegir. No porque yo predico, canta, forzo y obligo y hago que Dios baje. Dios desciende cuando Él quiere. Amén. Yo no puedo manipular a Dios. Amén. A mí no me oye nada más Dios. Te puede oír a ti. Amén. Nosotros tenemos que canalizar a la gente a Dios. Entonces, estos somos, tenemos que aclarar. ¿Cuántos recuerdan cuando esta experiencia de Cornelio y de Pedro? Mira, Hechos 10:25. Cuando Pedro entró en la casa, porque Cornelio manda por él, este centurión tiene una visión, los dos. Dice: cuando Pedro entró en la casa, Cornelio cayó a sus pies y lo adoró. ¿Ya te das cuenta que esto es real? Fue el pastor a la casa y como lo tienen en gran estima, en reconocimiento llega y la persona, pastor, ¿verdad? Y casi se postra en un sentido simbólico y te quiere así. O se acerca a la gente y luego: eres un ángel. Imagínate, una vez estaba en el trabajo en Samur, trabajé, llegó una persona de una secta, pero esos que son unos, tiene una labia. Me dice: apóstol, ¿cómo estás? ¿Apóstol? Imagínate, pero Pedro se lo levantó y le dijo: ponte de pie, yo soy un ser humano como tú. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Te acuerdas cuando Juan en la isla de Patmos está recibiendo esta revelación? Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Cuando las oí y las vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me las mostró. Ahí está un apóstol que caminó 3 años con Jesús, que se recostó en su pecho, que vio todos los milagros, que fue instruido así en una enseñanza intensiva de parte de Jesús. Se le postró al ángel. ¿Y qué le dijo el ángel? Pero él le dijo: no, no me adores a mí, yo soy un siervo de Dios tal como tú y tus hermanos los profetas, al igual que todos los que obedecen lo que está escrito en el libro. Adora únicamente a Dios. ¿Te acuerdas de la tentación de Jesús? Adórame y te doy todos los reinos que quieras. ¿Y cómo reprende al diablo? ¿Te acuerdas de Jesús, sus hermanos, cuando le dijeron: si tú eres, ve y preséntate en la fiesta y muestra quién de veras eres, ya no te estés escondiendo? Porque eso nos gusta. Debemos explicarnos nuestra misión. Hemos venido a traerles la buena noticia. Y los apóstoles dijeron que de estas cosas, ahora ve el asunto, el riesgo, tú adoras a Zeus y a Hermes. Y yo te digo: ¿por qué haces esto? Yo soy como tú. He venido a compartirte el evangelio para que, imagínate, para que te apartes de esas cosas inútiles. Ay, o sea, yo suelto todo. Se trata de explicar el evangelio con la verdad que confronta la mentira. Eso que tú crees es inútil, no sirve, es mentira, es mitología. Aclara, y explica el evangelio. ¿Y qué es lo que va a hacer? Arrepiéntete y vuélvete a Dios. Eso es lo que les dicen. Esas cosas son inútiles. Vuélvete a Dios. Ellos es lo que están diciendo. Y Pablo va a decir: al Dios viviente, no al Dios de la mitología. Y aquí va a haber un contraste.
con ese Dios de la mitología. O sea, le está diciendo al único Dios vivo y verdadero. Venimos a presentarte al Dios creador, que ha decidido revelarse en el pasado. Él es eterno y Él es bueno, no es Zeus. Sí, porque ellos decían: ay, Él, la agricultura nos da, nos alimenta. No, ese Dios es una invención de hombres. Dios se ha revelado y se ha mostrado en tu vida en el pasado y te dejó andar en tus propios caminos, pero ahora se ha revelado en la persona de Cristo para que conozcas la verdad. Y este Dios tan bueno te ha dado muestras de Él. Y es cuando les dice un ejemplo: envía la lluvia, calla la tierra, se levantan cosechas, tú las disfrutas y eres muy feliz. Dios es bueno. Amén, amén. ¿Cuántos recuerdan cuando Pedro es usado por Dios para en el pórtico de Salomón, que el cojo que estaba a la puerta de la hermosa sanó? Y la gente está así. Y recuerdas que cuando dice que Pedro vio esto como una oportunidad de predicar el evangelio, se dirige a la multitud. Pueblo de Israel, dijo: ¿qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o por nuestra propia rectitud? Es Cristo quien lo hizo. En otras palabras, no me veas a mí, ve a Dios. Los milagros apuntan a Dios. Entonces, cierro este punto de que pongamos nuestros ojos en Cristo. Si tú vienes por primera vez, no habías en una iglesia, pon tus ojos en Cristo. Porque si los pones en los hombres como un pastor, alguien dotado de dones, y lo haces tu ídolo, se va a derrumbar delante de tus ojos, te va a decepcionar y vas a terminar alejado de la fe verdadera, de la fe en Dios. Ok, ¿qué sucede después de esto? Bueno, versículo 18 dice: no obstante, aún con estas palabras, a duras penas, cuando estaba estudiando la escritura, me llama la atención. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas, ¿verdad? O sea, a pesar de todo lo que les explicaron y les dijeron, con gran dificultad, con gran esfuerzo, apenas, a duras penas, pudieron contener a la gente que no les ofreciera sacrificio. Pero ¿qué creen que sucedió luego? Cuando dijeron: ya nos libró Dios de que nos... ¿Sí te acuerdas cuando te dije de unos hermanos que de seminario? No voy a decir de qué seminario, pero los conozco mucho. ¿Sí te acuerdas que te dije que por error entraron a una librería católica pensando que era cristiana? Y las que atendían creo que eran servidoras pues no sé, de un convento o de algo, que cuando entraron se acercaron y las agarraron la mano y se las besaron. Ay, pues, y le dije a uno de ellos: ¿y qué hizo, hermano? Pues nada, casi le pongo la otra. No sé qué sintió. ¿Te das cuenta? ¿Ya te diste cuenta? Cuando eres así, visto como algo. Deme un poquito y ya va a terminar. Muy bien. ¿Qué sucede? Bueno, versículo 19. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner la multitud de su lado. ¿Te acuerdas que en Antioquía los expulsaron? Y luego en Iconio hicieron lo mismo. Pues ¿qué crees? Pues se sumaron esos y los otros y aparecen en Listra. Y ellos se encargaron de envenenar la mente de la gente. Ya la habían contenido. Y se meten y se diseminan entre ellos y los hacen ponerse de su lado. Qué terrible, ¿verdad? Envenenando y corrompiendo la mente de la multitud, incitándola a que cometieran un asesinato.
Ajá. Parte final del versículo 19. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Si en Iconio lograron escapar de la intención de esos judíos incrédulos de matarlos a pedrada, ¿sí te acuerdas? Ya en Listra no fue posible, específicamente con Pablo. Y la pregunta es: ¿qué pasó con Bernabé? Porque atacan a Pablo. Y fue tal la violencia con la que fue atacado Pablo que prácticamente lo mataron. Sí, quiero que pienses eso. Si había una garantía de matar a alguien, si de algo podías estar tú seguro de matar a alguien, el medio era lapidación. Nadie salía vivo. Nadie. ¿Cómo crees que apareció? ¿Cómo crees que se encontraba Pablo? La gente pensó que estaba muerto y lo agarran y lo arrastran y lo sacan fuera de la ciudad para que no les contaminara su sangre, su tierra. Hay estudiosos que apoyan la creencia de que Pablo murió, que literalmente mataron a Pablo a pedrada. Ajá. Ve de lo que es del alcance de lo que es capaz una persona enajenada por su religión o sus creencias idolátricas cuando es envenenada por los enemigos del evangelio. Eres capaz de todo. Nada más vete a la historia, métete saliendo de la iglesia, a internet, de toda la gente enajenada que ha hecho con cristianos. Imagínate. ¿Recuerdas cómo una multitud puede cambiar de forma dramática por la mala influencia de los enemigos del evangelio cuando nosotros leemos la última semana de la pasión? ¿Te acuerdas que está Barrabás? ¿Qué gritó la multitud? Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó: mátalo y suéltanos a Barrabás. Jesús estuvo haciendo bienes en la tierra, sanando enfermos, liberando a los cautivos, a los endemoniados, haciendo milagros de provisión en la naturaleza. ¿Qué cosa hizo mal a Jesús? Pero por la influencia de líderes, esa gente que el domingo anterior gritaba: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora quiere que lo maten. Contenieron a la gente, pero ahora la gente pues intentó matarlo, a Pablo. Y yo cuando estoy viendo esto, dicen que la forma de lapidación en el pueblo pagano, en el mundo gentil, es la forma más común de violencia urbana. Y que tú te puedes encontrar piedras, ladrillos y adoquines en la calle. Si hay que matar a alguien, hay un arsenal dispuesto para que agarres. Ajá. Y cuando estaba estudiando, yo pensé: ¿acaso Pablo recordaría cuando Esteban fue muerto por lapidación y él dio su aprobación? Estaría pensando: esto mismo hice yo, ahora lo están haciendo conmigo. ¿Te acuerdas cuando Dios le dice a su siervo Ananías, cuando Pablo es alcanzado y llamado, que le dijo: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre? Y yo creo que Pablo sabía esto. Pero dentro de esta escena tan trágica,
podemos observar el poder del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Versículo 20: pero los creyentes lo rodearon. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando uno de nosotros se sienta a morir. Rodearnos, consolarnos, llorar juntos. Estos hermanos pensaron que Pablo estaba muerto, y lo que hicieron fue echarse a llorar, a rodearlo. Pero al ver los signos de vida, lo cubrieron de oración, y Dios hizo un milagro y levantó a Pablo. Explícame eso. ¿Alguien literalmente muerto que se levante? Y la locura de las locuras, regresó a la ciudad, se volvió a meter. Qué bueno ser un ejemplo de ser cristianos valientes, que no se acobardan, que huimos cuando Dios dice escapa, pero estamos cuando Dios quiere que permanezcamos. ¿Cuántos de nosotros después de estas experiencias seríamos tentados a abandonar el camino de la fe? O de no querer saber nada del campo misionero en tierras hostiles como Afganistán, que decía Alfredo el viernes, Corea del Norte, Libia. Tú vas a decir, ir a eso. No, yo estimo mi vida preciosa. Yo no voy, que vayan otros. Yo mejor doy dinero, yo mejor apoyo. Solo Dios sabe a quiénes elige para esas tareas. Ajá. Y para terminar, Pablo más adelante, en su segunda carta a Timoteo, dijo lo siguiente a su hijo Timoteo, que era de Listra, a la abuelita Loida, a su mamá Eunice, le dice a su hijo, a quien lo engendró, ¿sabes? Para animarlo. En esos momentos que Timoteo estaba flaqueando, que le decía, viva el don de Dios que hay en ti. Él le dijo, ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? ¿Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra? Pero el Señor me rescató de todo eso. Tú sabes, de mi propia boca, cuánta persecución y sufrimiento. Y cuando Pablo defendió su apostolado, ¿se acuerdan de los falsos apóstoles? Así cuando lo defiende, empezó a narrar sus padecimientos. Y él dijo una de las partes tan increíbles, impresionantes, cuando narra así todo lo que pasa. Dijo, 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado. Ahí está. Sufrimiento, padecimiento. Así que la narra. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva del mar. Amén. Qué impresionante, ¿verdad? Y dice la parte final, al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. ¿Regresarnos? Todavía no. Falta ir a Derbe. Hay almas perdidas que esperan a su Salvador. Y se fue a Derbe.
Oramos.